Estamos aquí. Vaya conmigo a el libro de Éxodo, capítulo 20. Y hemos estado mirando los 10 mandamientos. Y esta mañana vamos a mirar el cuarto mandamiento. Y si el tiempo nos alcanza, vamos a ver también el sexto. Pero vamos a leer comenzando con el verso 8 de Éxodo 20. Y vamos a leer hasta el verso 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Okay? El cuarto mandamiento que Dios le está dando al pueblo de Israel. Y este mandamiento tiene que ver con el sábado, lo que nosotros es el día sábado, el séptimo día de la semana. Para los judíos, ellos no miden el tiempo como nosotros lo medimos. Para nosotros hoy el domingo va a terminar a las 12 medianoche y va a comenzar el lunes. Para el pueblo judío no. Para el pueblo judío el día comienza en la tarde. Para ellos el domingo se va a terminar hoy en la tarde. Para nosotros comúnmente lo que serían las 6 de la tarde, pero en realidad es cuando el sol se pone y aparecen las primeras 3 estrellas en el cielo, que es lo que ellos miden para Shabbat, para el día del sábado. Y el lunes va a comenzar hoy para ellos a las 6 de la tarde y se va a terminar mañana a las 6 de la tarde. Nosotros lo medimos diferente y la razón por la cual ellos lo hacen así es porque cuando vamos al libro de Génesis, la Biblia dice que cuando Dios estaba midiendo los días, decía, y fue la tarde y la mañana el primer día, fue la tarde y la mañana el segundo día, la tarde y la mañana el tercer día. Para ellos el día comienza en la tarde, no a la medianoche. Tienen costumbres un poco diferentes que las nuestras. Pero cuando leemos en el libro de Génesis, y quiero que vayamos allí, a Génesis capítulo 2, dice la Biblia en el verso 1, 2 y 3, versos 1, 2 y 3 de Génesis 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, no es como que Dios se sentó y estaba fatigado y se sienta Dios porque está bien cansado porque ha estado trabajando 6 días y está Dios sentado dentro. Oh, gracias a Dios que puedo descansar. No, la Biblia dice que Dios no se fatiga con cansancio. No es que Él estaba cansado como nosotros, ¿verdad? Entendemos la palabra que Él reposó. No reposó porque estaba cansado. Literalmente esa palabra se puede traducir también celebrar. En otras palabras, Dios vio todo lo que había hecho y se quedó meditando, se quedó observando todo lo que había hecho y Dios dijo, es bueno todo lo que hice. Todo lo que hice es bueno. Y Dios estaba en una
como podré decir, se sentía satisfecho de lo que había hecho. Y yo no sé si usted jamás ha construido algo. Y luego después de que lo ha construido, toma un paso para atrás y lo ve y dice usted, me aventé, ¿verdad? Hice muy buen trabajo, qué bien se ve. Y luego a lo mejor alguien viene y te dice, oye, qué bonito está eso. ¿Dónde lo compraste? Y tú dices, yo lo hice. Dice, wow, te aventaste. Y entonces tú estás observando, ¿verdad? Yo veo eso con mis hijos. Cuando alguien viene y dice, ¿qué hijos tan guapos tiene? Yo digo, yo sé, yo los hice solito, ¿verdad? Y entonces Dios está celebrando lo que Él hizo. Él está mirando. Y para Dios ese es un día especial. Ese es un día que Él bendijo y que Él separó. En otras palabras, el día sábado es diferente a los otros días. No es igual que los otros días para Dios, porque en ese día Él terminó toda su creación y entonces Él celebró lo que había hecho, observó lo que había hecho y Él quedó satisfecho de lo que había hecho. Nosotros tenemos también que aprender, creo yo, que es bueno para nosotros aprender a separar cosas en nuestra vida que no las podemos mezclar con otras cosas. Para mí, en mi persona, yo veo que es muy importante para nosotros venir a la iglesia el domingo. Yo creo que el domingo, y esta es mi opinión la que yo le estoy dando, ¿ok? Yo creo que el domingo no debe de compromisarse como los otros días. Porque la iglesia se reúne el domingo, el pueblo judío se reúne el sábado, pero la iglesia se reúne el domingo. Entonces el día del domingo es un día que no debemos de usarlo nosotros como los demás días de la semana. En mi opinión, y yo le estoy dando mi opinión, es un día no de trabajo. Es un día especial, es un día... ¿Y por qué el domingo para nosotros? ¿Por qué no el sábado? Porque la iglesia se reunía el primer día de la semana, que es el domingo, porque fue el día que Cristo resucitó. Entonces, la iglesia separó ese día como un día especial y el día domingo es cuando ellos se reunían. Y yo creo que es importante para nosotros no mezclar todo en nuestra vida. Entre la cultura hispana, tenemos una muy buena costumbre entre la cultura mexicana, déjeme decir, porque yo soy mexicano, y eso es que los mexicanos generalmente, no todos, pero generalmente los mexicanos somos gente muy trabajadora. No oí ni un amén, oí un medio amén, pero, ¿verdad? Es verdad, ¿no? Los mexicanos somos muy trabajadores, ¿es verdad? Especialmente los hombres, ¿verdad? Yo tengo un vecino que es muy buen vecino, pero ese hombre trabaja desde que sale el sol hasta que se mete el sol, todos los días de la semana. Es común que el domingo en la mañana, cuando yo estoy saliendo de mi casa para venirme para la iglesia, él está ya en su troca, él ya ha conectado su herramienta, su máquina, y él se va a ir a trabajar el domingo. No hay para él ninguna diferencia entre los días de la semana. Para él, el domingo es igual que el lunes es igual que el miércoles. Entonces no hay para él diferencia entre los días de la semana. Now, quiero que vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 31, y vamos a estar mirando unos versos. Éxodo 31. Y vamos a leer desde el verso 12 hasta el verso 17. ¿Okay? Éxodo 31, del verso 12 hasta el 17. Habló además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo,
porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así me guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera, mire lo que dice, cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Wow. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Ahora, quiero que piense usted un momentito. ¿Por qué Dios toma el día de reposo tan serio que aún le dice al pueblo de Israel, si alguien viola este día, si no lo guarda este día, va a ser cortado del pueblo de Israel, va a ser considerado como que no es judío? Y si viola el día de reposo, si no lo guarda, debe morir esa persona. ¿Qué? Parece un poco pesado, ¿no? Lo que Dios está diciendo. ¿Por qué Él considera este día tan especial? ¿Por qué Él considera que el pueblo lo debe de guardar tan especial? Déjeme decirle algo. No solamente Dios santificó el día. Aquí la Biblia nos dice que Dios también había santificado a Israel. Que el pueblo de Israel era diferente, era separado, no era igual que los demás pueblos de la tierra, no era igual que los egipcios, no era igual que los cananitas, no era igual que los persas. El pueblo judío era diferente. Nosotros usamos una palabra que para esto que llamamos identidad. Identidad es quién tú eres. Y cuando el pueblo de Israel iba a dejar de guardar el sábado, el pueblo de Israel iba a perder su identidad. Déjeme decirle a usted, como cristiano, ¿eres diferente a los demás? ¿Te consideras diferente a los demás? La iglesia cristiana parece que está perdiendo su identidad. Parece que ya no sabemos quiénes somos. Parece que ya no nos consideramos diferentes a los demás. Vamos a las mismas fiestas, cantamos los mismos cantos, tenemos las mismas costumbres, vestimos igual, hablamos igual, vamos a las mismas películas, hacemos todo igual que el mundo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre nosotros y el mundo? Ya no hay ninguna diferencia cuando perdemos nuestra identidad. En unos momentos vamos a ver algo aquí de esto, pero Jesús dijo algo de la iglesia. Dijo que nosotros éramos la sal de la tierra. Dijo, mas si la sal pierde su sazón, su sabor, ya no sirve para nada. El pueblo de Israel, el sábado, el guardar el sábado, le iba a dar una identidad. Los iba a hacer diferentes a los demás pueblos. Entre los rabinos dicen ellos algo. Dicen, en lugar de que el pueblo de Israel haya guardado el sábado ha guardado al pueblo de Israel. Tú puedes ver que los judíos son diferentes. ¿Sí o no? Tienen costumbres raras, ¿no? Y si quieres ver las costumbres judías, no hay mejor que ir para Israel. Tienen costumbres raras. Por ejemplo, cuando ellos van a la sinagoga o en un día festivo, usan su kipa, la cobertura acá arriba
en su cabeza. Yo no sé si han visto a los judíos cuando están en el muro orando y ellos están así. Y algunos de ellos usan trencitas aquí. Sí sabe por qué se dejan crecer las trencitas, ¿verdad? Los hombres. Para que cuando su mujer les va a dar un beso, los agarre las trenzas y así. ¿Okay? Pero usted los ve y los ve que ellos son raros, que ellos son diferentes, ¿verdad? Ellos no son igual. Y entonces el cristiano también, y esto es importante para el pueblo judío, y ahorita le voy a decir por qué también para el pueblo cristiano. ¿Por qué es importante para el pueblo judío? Porque las demás naciones los iban a observar y les iban a preguntar, ¿por qué ustedes no comen carne de puerco? ¿Por qué ustedes no se comen la sangre? ¿Por qué ustedes no tienen imágenes de su Dios? ¿Por qué ustedes son diferentes? Y le iba a dar una oportunidad al pueblo judío para compartir su fe, para contarles a ellos, ¿verdad?, por qué ellos eran diferentes. Y de igual manera yo creo que el mundo debe ver a la iglesia y decir, oye, ¿por qué tú no haces esas cosas que nosotros hacemos? ¿Por qué tú no tomas cerveza? ¿Por qué tú no fumas cigarros? ¿Por qué tú no maldices? ¿Por qué tú no haces las cosas que nosotros hacemos? Y le da una oportunidad al pueblo cristiano para compartir su fe. Para decir, ¿verdad? Mira, yo vivía igual que tú. Yo hacía las mismas cosas igual que tú. Yo me iba también a la parranda los viernes en la noche, ¿verdad? Yo también hacía esas cosas, pero un día Jesucristo me salvó y cambió mi vida y cambió mi corazón. Yo trabajaba en Garland para una compañía y un lunes en la mañana me llevé una sorpresa cuando yo llegué al trabajo y estaba preparando todo en mi troca para salirme a ir a trabajar, y el hijo del dueño de la compañía me dijo, Esteban, me dijo, Steve. Le dije, sí. Él se llama John. Le dije, sí, John. Dijo, ¿qué tienes? Le dije, pues no tengo nada. No, ¿cómo que qué tengo? Y me dijo, es que mira, dice, yo te he estado observando. Todos los lunes llegamos todos con la cara larga porque tenemos que venir a trabajar. Unos llegamos crudos, llegamos enojados, de mal humor, y tú llegas cantando y chiflando. ¿Qué tienes tú? Y le dije, pues soy cristiano. Y él es católico y me dijo, pues yo soy cristiano también. Y le dije, no es lo mismo. Y dijo, ok, cierra tu troca, tú te vas a ir conmigo porque quiero que tú me platiques qué es lo que tú tienes que yo no tengo. Y todo el día lo pasé con él testificándole de Jesucristo y me pagaron. Pero entonces Dios le dice al pueblo judío, y por eso lo toma Dios tan en serio, que si violas el sábado, si alguien quiebra el sábado, perdió su identidad. Es como si ya no es judío. Ya no tiene él esa identidad de que es diferente que los demás. Y entonces el Señor, él le manda al pueblo de Israel, si alguien viola esto, mátenlo. Y entonces es la identidad. Dios lo toma muy en serio con el pueblo judío. Now, yo no quiero que usted se vaya a soltar apiedrando gente o matando gente, ¿verdad? Que no, pero lo que quiero que vea aquí es lo importante que Dios lo ponía. Ahora, entre esta identidad que los iba a guardar a ellos, que los iba a hacer diferente, era no trabajar el sábado. Ese día no vas a trabajar. Pero es que no acabé de recoger la cosecha. Ese día no vas a trabajar. Pero es que ese día no vas a trabajar. En la vida de los cristianos tiene que haber cosas que son absolutas, que no son negociables.
Si no tenemos cosas absolutas en nuestra vida, si todo lo compromisamos y todo lo justificamos con excusas, ya no tenemos identidad. Dijo una vez un hombre, dijo, las excusas son las semillas para el fracaso. Tienen que haber cosas absolutas en tu vida. ¿Qué quiero decir con eso? Cosas que tú no vas a compromisar. Eso no es negociable. Eso no se va a negociar en mi vida. Eso no se va a negociar. Eso no lo voy a compromisar. Cuando yo estaba trabajando en una compañía y en la iglesia nuestra era diferente a esta iglesia. Y una de las cosas que era diferente es que casi todas las noches teníamos culto. Teníamos culto el domingo en la mañana, el domingo en la noche, el lunes en la noche, el martes en la noche, el jueves en la noche y el sábado en la noche. Yo digo que no teníamos tiempo para pecar. Y entonces, el domingo en la mañana teníamos nuestra escuela dominical, el domingo en la noche nuestro culto evangelístico, el lunes era noche de oración, el martes era culto de varones, el jueves era culto de damas, el sábado era culto de jóvenes, y luego al pastor muy seguido se le ocurría ponernos en campaña y a veces estábamos en la iglesia 3, 4, 5 semanas, todas las noches en la iglesia, en campaña. Vivíamos en la iglesia. Nuestros hijos, especialmente las dos niñas, Isabel y Noemí, se criaron en las bancas de la iglesia. Y eso entonces el trabajo que yo tenía era una empresa que estaba creciendo mucho y teníamos muchísimo trabajo. Y entonces se exigió a todos los mayordomos que tenían que trabajar hasta que se metiera el sol. Y entonces los días de culto, entre semana, que eran lunes, martes y jueves, a las 4:30 de la tarde, que era cuando se debería terminar nuestro día de trabajo, yo me iba para la oficina y me iba para mi casa. Y el jefe nuestro entonces me llamó la atención y me dijo, mira, todos están trabajando tarde, ¿por qué tú no estás trabajando tarde? Y le dije, no puedo trabajar tarde porque yo tengo que estar en la iglesia. Yo era el presidente de los varones, entonces los martes tenía que estar ahí y le dije, yo tengo que estar en la iglesia. Y entonces me dijo, no, tienes que trabajar. Y le dije, no puedo. Las 8 horas que yo esté aquí, yo te voy a dar todo mi trabajo, te voy a hacer el trabajo, pero aparte de eso yo no puedo. Y le dije, y entonces él dijo, no tienes que, porque todos los demás mayordomos están trabajando tarde. Le dije, entonces te doy ahorita mi noticia de resignación, voy a buscar otro trabajo. Y me salí del trabajo. Él me dijo, no tienes que hacerlo, quédate. Pero yo también me sentía mal porque todos estaban trabajando tarde y yo era el que no trabajaba. Entonces no me sentía ya a gusto ahí. Cuando venía el tiempo de las promociones, de los aumentos, yo siempre era pasado, y a los demás, que claro, que trabajaban más, a ellos se les daban los aumentos y a ellos les daban promociones. Y entonces yo estaba orando y me salió una oportunidad de otro trabajo, pero en este trabajo no iba a ganar lo mismo, iba a ganar mucho menos, casi el 50% menos de lo que yo estaba ganando. Y yo era la única entrada a mi familia. Y tomé el trabajo por las horas del trabajo. En 6 meses después de estar trabajando a mí, yo estaba ganando lo mismo que estaba ganando en el otro trabajo. Dios me había bendecido. Y luego después una noche, yo recuerdo, tuve un sueño muy raro y miré la empresa donde yo trabajaba y miré que había policías y miré que estaban bajando el nombre de la empresa de su lugar. Y no sabía qué quería decir ese sueño y el Señor me habló y me dijo, la empresa va a quebrar. Y sí, después oí la noticia que vinieron los sheriffes, vinieron las autoridades porque debían mucho dinero y confiscaron todo el equipo de la empresa y bajaron el nombre, así como yo lo vi en mi sueño.
Pero hay cosas que deben de ser absolutas en nuestra vida. Yo no le estoy diciendo que esas sean las convicciones suyas, es entre usted y Dios, yo le estoy diciendo las mías. Pero deben de haber cosas que no son negociables. Y para el pueblo de Israel, Dios les puso que el día de reposo, el día de descanso, no era algo negociable para el pueblo de Israel, porque eso les iba a dar identidad a ellos de que eran diferentes. Ok, so era tan fuerte lo que Dios les dijo que aún era castigado con pena de muerte. Por eso le digo, ya no estamos bajo el sábado, no vaya a andar usted apiedrando gente, no va a estar, ¿verdad? Pero quiero que vea por qué Dios habló tan fuerte acerca de ello. Now, vamos a Éxodo capítulo 35, si voltea nomás unas páginas, y vamos a leer los primeros 3 versículos, versos 1, 2 y 3. Éxodo 35. Dice, Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderás fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Vamos a Deuteronomio, al libro de Deuteronomio, capítulo 5. Y vamos a leer de los versos 12 hasta el verso 15. Deuteronomio 5:12. ¿Okay? Parece que está repitiendo lo mismo, pero en cada caso nos da un poquito más de información. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Okay? Gente esclava no descansa. Gente libre descansa. ¿Okay? Y entonces Dios le está diciendo al pueblo, yo te he hecho gente libre. Vive como gente libre. Y entonces le dice Dios algo al pueblo de Israel, porque a lo mejor usted y yo, vamos a suponer mi esposa y yo somos judíos, pero tenemos un esclavo que se llama Elías, y él no es judío, no, Elías es mi yerno, por eso lo uso él con toda confianza, ¿verdad que sí, Elías? Elías no, yo digo, bueno, Dios me dio el mandamiento a mí, yo no voy a trabajar, mi esposa no va a trabajar, pero Elías que trabaje. Y Dios dice, no. Tampoco Elías va a trabajar. Él también necesita descansar. Bueno, y no voy a amarrar al buey y lo voy a poner a trabajar o algo al buey. Dijo, no, tampoco el buey va a trabajar. Todo se va a parar porque todos necesitan descanso. Entonces, aquí nos está dando Dios a nosotros varias razones o un poquito más de luz a todo lo que Dios está mandando, porque este mandamiento, guarda en mente algo, cuando Dios nos dice que hagamos algo, Él tiene una razón por la cual, y la razón es nuestro bien. Porque hay gente que a veces dice, no, yo por eso no voy a la iglesia, yo por eso no soy cristiano, porque no te dejan hacer esto, no te dejan hacer lo otro, no te dejan hacer aquí. La verdad es que todos estamos libres y podemos hacer lo que queremos. Pero cuando Dios nos dice que no hagamos algo, es por nuestro bien. Es porque Dios sabe. Y si Dios nos dejara, si Dios hubiera dejado al pueblo de Israel y no le hubiera mandado que guardara el día de reposo, nosotros somos capaces de trabajarnos hasta morir. Yo recuerdo un censo que estaba
escuchando yo de los hombres en Japón, que el promedio de vida de un hombre en Japón parece que eran 35, 33 años de un joven. Y muchos jóvenes en Japón, muchos hombres jóvenes estaban muriendo de ataques de corazón. Y según el censo es porque no paraban de trabajar. Trabajaban y trabajaban y trabajaban y no paraban de trabajar. Y yo trabajé en un lugar donde una noche, y ahí te ponían el horario que ellos querían, te lo podían cambiar como ellos querían. 7 días a la semana ellos te podían poner el horario que ellos querían. Y habían veces que me tocaba, como era manager, a veces me tocaba abrir a las 5 de la mañana y trabajar, y a veces que me tocaba cerrar y no salía hasta las 11 de la noche. Entonces hacía 1 hora de camino para mi casa y luego 1 hora de camino para atrás. O cuando me tocaba cerrar, salía de ahí a las 11, llegaba a mi casa a las 12:30 y tenía que levantarme a las 3:30 para estar en el trabajo a las 5 de la mañana porque el siguiente día iba a abrir. Y estaba hablando yo con otro de los managers, un manager más alto que yo, y le dije, oye, ¿y cómo le haces con tu familia? ¿Cómo le haces con tu matrimonio? Y dijo, mira, Esteban, ya casi no tengo matrimonio, ya casi no tengo familia. Porque el horario que me exigían a mí, a él se lo exigían todavía más. Y me acuerdo que cuando teníamos las juntas de los managers, estaban todos los managers con su Monster allí, con su Red Bull, para mantenerse alertas tomando. Y dije yo, no, esto no es para mí. Y entonces, si Dios nos dejara, nos matamos trabajando. No tomamos tiempo para descansar. Entonces le está dando Dios esta orden. Pero ¿por qué le está dando este mandamiento al pueblo judío? Porque Dios ama al judío. Dios nos ama a todos. Dios ama a su pueblo. Y entonces Él sabe de lo que somos capaces cuando Él no pone algún límite en nuestras vidas. Cuando nos destruimos a nosotros mismos. Y no solamente nos destruimos a nosotros mismos, destruimos a la gente que nos rodea. Y entonces Dios le está dando este mandamiento al pueblo judío. Es el 4 de los 10 mandamientos de guardar el día de reposo. Vaya conmigo al Nuevo Testamento porque Jesús dijo algo muy interesante acerca de este día. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2, y vamos a leer, comenzando con el verso 23, Marcos 2, 23. ¿Okay? Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, este es el día de reposo, van caminando por una labor y sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Van caminando ellos por una labor de trigo, wheat, por una labor de trigo. Y mientras que van caminando, ellos empiezan a arrancar espigas y luego si las mueles así, les quitas la cáscara y luego puedes comerte el grano. O a veces yo no sé qué tantos lo puedes agarrar y lo puedes hacer casi como un chicle y puedes ir mascando. Y ellos empiezan a hacer esto y es un día de reposo. Dice entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? ¿Por qué están diciendo ellos? Porque están trabajando. Para ellos están trabajando, van caminando por ahí, arrancan la espiga, haces esto, ya estás trabajando. Y entonces le dicen a Jesús, hey, páralos, porque no debes de trabajar el día
el día de reposo. Pero luego Jesús, entonces, la respuesta de él es interesante. Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y consumió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Él les contesta con una pregunta. En el templo había una mesa, más chica que esta, y esa mesa tenía 12 panes. Y cada día se cambiaban los panes, se ponía pan fresco. Esos panes, había 12 panes porque cada uno de ellos representaba una de las tribus de Israel. 12 tribus, 12 panes. Y ese pan era sagrado. Solamente lo podían comer los sacerdotes y cada día tenían que poner pan fresco. Pero David iba huyendo por su vida. Él y unos hombres que iban con él. Y cuando llegaron al sumo sacerdote, Abiatar, le dijeron, tenemos hambre. No hemos comido, parece que en 3 días no habían comido. Le dijeron, no hemos comido, vamos huyendo por nuestra vida. Y el sumo sacerdote sacó los panes de la proposición, esos panes que eran solamente para los sacerdotes, y se los dio a David y a sus siervos para que comieran. Y entonces Jesús les está diciendo a los fariseos, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió que ellos comieran panes que no les era lícito comer a ellos, sino solamente a los sacerdotes? La respuesta la va a dar aquí. El verso 27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. En otras palabras, Dios creó el día de reposo para nuestro bien. Dios los dejó comer a ellos de los panes que no debían de comer porque la vida es más importante. Entonces, si Dios nos dio el día de reposo, si Dios le dio el día de reposo a Israel, ¿por qué se lo dio? ¿Para tenerlos nomás ahí o para poder hacerles bien? Para poder hacerles bien. Y entonces Jesús dice entonces en el verso 28, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ok, entonces, ¿qué sucede el día de reposo? Bueno, descansa, obviamente, aún los esclavos descansaban, los animales descansaban, y, por eso es bueno si eres un perro de una familia judía, o un burro, o un buey, descansas. Entonces Dios, interesantemente, nos da instrucciones de cómo guardes el día, aparte de que no trabajes y que descanses. Pero a través del tiempo, el pueblo judío empezó a celebrar el día de reposo, a hacerlo no solamente un mandamiento, sino una celebración. Y por eso Dios se lo dio al pueblo de Israel. Guarda esto. No tienes que hacer todo esto, porque tú ya tienes la luz de la vida, tienes a Jesús, tú ya tienes el pan de vida, tienes a Jesús, tú ya tienes la sangre del nuevo pacto, Dios ya te ha lavado en su agua y te ha hecho limpio. Entonces no tienes que hacer esto, pero lo que sí tenemos que hacer, creo yo que es indispensable, más en esta cultura, en estos días en los cuales estamos viviendo, es parar. Parar. ¿Qué tantos a veces sienten que siempre andan a la carrera? Sean sinceros. Que corren y por más que hagan, siguen llegando tarde o sienten que siguen llegando tarde. Quisieras que el día tuviera más horas, ¿verdad? ¿Es verdad o no? Una de las cosas que yo amo cuando voy en viajes misioneros, cuando he estado en México, que estamos allá donde no hay nada, allá en medio, ¿verdad? De aquellos lugares, hemos estado allá en San Vicente, San Luis Potosí, aquel lugar pequeñito, y donde no hay teléfonos y no hay nada, y parece que la vida se vuelve más despacio, ¿verdad?
Y dices, man, qué bonito está esto. Y luego después vuelves otra vez y corre. Entonces Dios dice, calma, que no se te olvide lo más importante de tu vida. Es tu matrimonio y es tu familia. Y soy yo en el centro de todo. Era un día para descansar, para reenfocar y para refrescar. Yo estaba pensando en esto y con esto termino. ¿Qué tanto de ustedes, los hombres, van a la tienda a comprar comida para la casa? Okay. Casi por lo regular a veces va la mujer, ¿verdad? Pero cuando yo estuve en México, en Puebla, con la familia de mi papá, mi tío Emilio, que ya pasó, y mi tía N le daba una lista a mi tío Emilio y él se iba al mercado a traerle la comida. Qué bonita costumbre. Pero cuando vas a la tienda y vas a comprar fruta, vas a comprar vegetales, ¿qué clase buscas? ¿Que estén qué? Que estén frescos, ¿verdad? Buscas fruta que esté fresca, buscas vegetales que estén frescos, ¿sí o no? ¿Verdad? Y ahí los estás tú examinando y agarras. ¿Sabes tú que a nosotros nos puede pasar algo durante la semana? Nos empezamos a pasar y necesitamos que nos refresquen, que nos reenfoquen, que nos recentren. Y una de las cosas que hace la mesa de Shabbat es que te reenfoca otra vez. Te centra otra vez. Y por eso es tan importante, en mi opinión, no faltar a los cultos. Tener tiempo para la familia. Mi esposa y yo nos hablamos muy cariñosamente. Ella me dice, para acá, burro. Claro que sí, mi amor. Hazte para acá, gordito. Ahí voy, mi amor. Aunque ella me habla así, yo sé que lo dice con cariño. Casi siempre, ¿verdad? Pero lo más importante en la vida no es el dinero, no son las cosas materiales. Lo más importante es Dios y la familia. Y de eso se trata el día de reposo. ¿Okay? Quiero animarles que hagan algo hoy. Hoy. Quiero que le digas a tus hijos y a tus hijas qué tan importantes son, que tanto los amas y que tú crees en tu corazón que Dios tiene grandes cosas para ellos. Quiero que des gracias a tu esposa por todo lo que ella hace. Yo creo que la cosa más grande que hace mi esposa es que me soporta a mí. Y hazlo enfrente de tus hijos.